Herbert Spencer vivió durante el siglo XIX. Su formación abarcó muchas disciplinas, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, pues fue un naturalista, filósofo, sociólogo, psicólogo y antropólogo de origen inglés. Fue considerado uno de los mayores pensadores de su tiempo. También era una figura destacada del evolucionismo filosófico y del positivismo, partidario del darwinismo social y defensor del individuo y del liberalismo radical. Desarrolló una concepción sobre la evolución en la que ésta se refería al desarrollo progresivo del mundo físico, los organismos biológicos, la mente, cultura y las sociedades humanas. Y al ser un polímata, su contribución hacia la sociedad fue grande, pues trabajó con una amplia gama de temas como son la ética, la religión, la antropología, la economía, la teoría política, la filosofía, entre otros. Así que algunos autores de estas distintas disciplinas se presentaron a debatir sobre sus ideas, se inspiraron en ellas o citaron que fueron influidos por él. Ejemplos concretos de esto son Durkheim, Edward Moore y Thomas Hill Green. Básicamente, se trata de un personaje sobre el cual hay muchas cosas positivas que decir, pero que no por ello está exento de ser polémico por sus ideas y pensamientos. Él nació el 27 de abril de 1820 en Derby y falleció el 8 de diciembre de 1903 en Brighton. Es de nacionalidad británica y su lengua materna es el inglés. Fue el primogénito y el único superviviente de los 6 hijos de William George y Harriet Holmes. De salud precaria, poseyó, en cambio, una mente lúcida, una voluntad tenaz y un espíritu intolerable en cuanto a autoridad y dogmas. Creció formándose intelectualmente a través de la educación recibida por su padre y tío, quienes eran maestros, y de sus experiencias y lecturas que realizaba de manera personal. Cuando era joven, no le agradaba la idea de asistir a la universidad, y cuando tuvo una edad mucho más avanzada, y ya era reconocido como un gran pensador, siempre rechazaba los nombramientos y honores que las instituciones le intentaban ofrecer. Spencer se manifestó como un hombre independiente de los vínculos políticos y profesionales, el cual incluso consideraba la cultura como una limitación de la libertad. Por esa razón, no fue fan de la lectura ni de los textos filosóficos. Pero esto no le impidió ser amante de las buenas conversaciones y asistir de manera constante a las tertulias y al teatro con sus amigos, entre los cuales figuraron John Stuart Mill, Thomas Henry Huxley, John Tyndall y George Eliot. No recibió una formación académica en humanidades, sino que estudió cuestiones técnicas y prácticas. A los 16 años, luego de concluir sus estudios formales, se inclinó por la docencia, aunque después se convirtió de forma autodidacta en ingeniero civil. Durante los años de 1837 y 1846, continuó con sus estudios de manera autodidacta y publicó algunos libros sobre ciencia y política. Luego, en 1848, fue contratado para desempeñar el trabajo de redactor en la revista The Economist. Esto último supuso el fin de su carrera como ingeniero, pero el inicio de su labor como escritor y filósofo. Filosofía sintética. Con este sistema filosófico, Spencer buscó dar a conocer su consideración acerca de que todos los conceptos científicos eran limitados solo por el hecho de basarse principalmente en la experiencia del sujeto, con lo que el autor pensaba que estos se asentaban en premisas falsas, pues para que un concepto pudiera considerarse científico, era necesario que una hipótesis pudiera ser verificada. Por ello, la visión filosófica de Spencer estaba formada por una combinación de deísmo y positivismo, y a través de la cual pretendió sintetizar y unificar la verdad científica alrededor de las leyes de la naturaleza, las cuales pensaba que debían ser aplicadas sin excepción a la esfera orgánica, inorgánica y a la mente humana y animal. Esta corriente de pensamiento tuvo 2 objetivos principales. El primero, demostrar que no existían excepciones para el descubrimiento de explicaciones científicas de los fenómenos universales. El segundo, mostrar que estas mismas leyes naturales conducían de manera inevitable al progreso. Teoría orgánica de la sociedad. Esta propone que la estructura y el funcionamiento de una sociedad se asimilan al que tendría un ser vivo,
pues el propio autor llegó a indicar que una sociedad es un organismo en sí mismo. En este sentido, las sociedades, al igual que cualquier ser vivo, pasan por todas las etapas de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren, y se vuelven más complejas con el paso del tiempo. Requieren de un aparato gestor, un aparato distributivo y un aparato de mantenimiento básico. Mientras que el ser busca el beneficio propio y es el único que tiene conciencia y decisión sobre sus actos, la sociedad no siempre se mantiene en acuerdo con todo, pues cada uno de los individuos que la componen tiende a buscar el propio beneficio antes que el de la totalidad. Y hay una existencia de distintos tipos de sociedad. Darwinismo social. Este término lo establece Spencer como un intento de naturalizar lo social, el cual integra las principales contribuciones de Darwin y Lamarck hechas sobre el estudio de las poblaciones humanas y su funcionamiento. El darwinismo social, que no solo es un término, sino una teoría consolidada, posee un aspecto muy polémico, pues establece una analogía entre las sociedades y los organismos, comparando los campos en la estructura del cuerpo a lo largo del tiempo y la interdependencia de las partes anatómicas y los órganos con los conceptos de división de trabajo y el crecimiento económico, basando su análisis anterior en la ley de la supervivencia del más apto, la ley de selección natural. En este sentido, se utilizó la teoría para justificar el dominio de los pueblos y razas superiores y sustentar el surgimiento de actitudes racistas, de guerras e incluso de acciones imperialistas en contra de los grupos sociales más débiles. Individualismo. Otro de los aspectos que más se conocen sobre la teoría de Herbert Spencer es su defensa del individualismo y el liberalismo. Este personaje considera que es necesario limitar el poder de quienes nos gobiernan y potenciar el desarrollo individual y autónomo de cada miembro de la sociedad, pues considera a la par que el progreso de la sociedad solo puede surgir cuando los individuos logran adaptarse a un contexto fluido y cambiante. Psicología de la adaptación. Es a través de su teoría que Spencer conceptualiza el desarrollo como un proceso mediante el cual las conexiones entre las ideas reflejan de manera exacta las conexiones existentes entre los sucesos dominantes en el entorno. Y es que solo a través del desarrollo de la mente se logrará tener un ajuste adaptativo a las condiciones del exterior. En este sentido, el autor establece que nuestro encéfalo actúa en base a la asociación y que las diferencias interpersonales e interespecies se encuentran relacionadas en base a la cantidad de asociaciones que se son capaces de realizar. Educación. Sobre el ámbito educativo, el autor expresaba que no había necesidad de una educación organizada, pues a medida que la sociedad evolucionaba conforme a sus leyes, la educación solo se convertía en un elemento que retrasaba el proceso de cambio social. Este pensamiento analítico lo fundamentaba en dos principios. 1. La educación persigue una evolución similar a la de los individuos y al de la sociedad. Y 2. La heterogeneidad de los sistemas de educación, pues él se quejaba de que las enseñanzas impartidas en las escuelas no eran útiles para la cuestión práctica. Entre sus obras más representativas se encuentran Social Statics de 1851 y Synthetic Philosophy de 1896. También sus obras Principios de Psicología de 1855, Primeros Principios de 1862, Principios de Sociología, Sociología Descriptiva y El hombre contra el Estado de 1884. Herbert Spencer fue un personaje que de manera firme defendió siempre su punto de vista positivista, biologicista y evolucionista sobre los diferentes campos de conocimiento en los cuales trabajó, perspectiva que fue malinterpretada en sus obras al mirar en ellas ideas racistas y supremacistas, y es de entenderse, pues no es el único autor que le sucedió que al hablar de superioridad de unos frente a otros se le mirara mal. Lo que sería lo ideal es leer y analizar sus obras, tanto filosóficas como literarias, desde una perspectiva abierta, pero contextualizada en su época, y así, de manera más acertada, lograr comprender el pensamiento del autor. En conclusión, independientemente de las polémicas, Herbert Spencer se destacó como un gran pensador multidisciplinar que aún hoy en día tiene impacto en muchos campos del conocimiento.